En nuestra sesión del día de hoy hablaremos sobre los bienes y los diferentes sistemas de producción que permiten obtener estos bienes para satisfacer las necesidades. Lo primero que tenemos que preguntar es, ¿qué es un bien? Y vamos a decir que es todo medio capaz de satisfacer las necesidades de los agentes económicos. Estos bienes los podemos clasificar de acuerdo a algunos parámetros. Clasifiquemos los bienes según su disponibilidad. ¿Cómo encontramos estos bienes en el ambiente económico? Entonces decimos que existen los bienes libres, que son aquellos que no tienen ningún tipo de restricción en su oferta, no pertenecen a nadie y se puede disponer libremente y sin costo para todos los consumidores. Por ejemplo, el aire que respiramos. Y lo segundo es que encontramos bienes que son escasos, que son aquellos bienes cuya disponibilidad está restringida, por lo que debe racionarse entre los consumidores a través de algún tipo de esquema. Por ejemplo, el agua. Una segunda clasificación de los bienes nos permite entender que los bienes se clasifican según su comportamiento frente al ingreso, es decir, frente a la capacidad que tienen las personas para adquirir los bienes. En este caso hablamos de los bienes normales, que son aquellos bienes cuya cantidad demandada tiende a aumentar cuando se incrementa el ingreso. Por ejemplo, una camisa deportiva, unos zapatos, unos jeans, etc. Y hay otros bienes que también tienen una relación con el ingreso, pero de una forma muy particular. A estos bienes los vamos a denominar bienes inferiores y los vamos a definir como aquellos bienes cuya cantidad demandada disminuye al aumentar el ingreso. Por ejemplo, una familia con bajos recursos económicos generalmente no consume carne de primera categoría, pero consume vísceras. Si esa familia mejorara su posición económica, aumentara sus ingresos, muy probablemente disminuiría su consumo de vísceras y empezaría a sustituirla por carne de primera calidad. Entonces las vísceras se considerarían un bien inferior. Una tercera clasificación nos habla de los bienes según su afinidad. Según su afinidad quiere decir el grado de afectación entre unos bienes y otros. Entonces hablamos de los bienes sustitutos, que son aquellos bienes susceptibles de uso alternativo, porque brindan un nivel de satisfacción similar y cumplen el mismo propósito. Por ejemplo, el café y el té. Cuando el consumidor no tiene preferencia alguna por el consumo de un bien determinado respecto a otro, los bienes en economía se consideran como sustitutos perfectos. Por ejemplo, la tinta negra y la tinta azul, si no hay ningún tipo de preferencia particular para firmar o para realizar un documento. Y en segundo lugar encontramos dentro de estos bienes, según su afinidad, a los bienes complementarios, que son aquellos que se utilizan conjuntamente en combinación con su complemento. Por ejemplo, el pan y la mantequilla o el café y el azúcar. Cuando es imposible que un agente económico consuma un bien prescindiendo de su complemento, la economía dice que se trata de complementos perfectos. Por ejemplo, el zapato izquierdo y el zapato derecho. Finalmente, podemos clasificar a los bienes según su uso. Y entonces decimos que existen bienes de consumo o bienes finales. Y encontramos aquí aquellos bienes que son destinados al consumo por parte de los agentes económicos y que no se pueden utilizar para producir otros bienes o servicios. Por ejemplo, una prenda de vestir, un cepillo de dientes, una crema dental, etc. Encontramos también a los bienes de capital, que son aquellos bienes que se utilizan para producir otros bienes en el proceso productivo. Por ejemplo, una maquinaria industrial, que no cambia su estructura, pero que nos facilita la posibilidad de producir
otros bienes diferentes. Y finalmente encontramos a los bienes intermedios, que son aquellos que se utilizan como insumos o como materias primas para la fabricación de otros bienes, por ejemplo, la harina de trigo que se utiliza para producir pan y que pierden sus características dentro de este proceso para convertirse en ese otro tipo de bien. Hablaremos ahora de lo que son los sistemas económicos de producción, en cuanto se refiere a que las sociedades se organizan económicamente y deciden cuál es la mejor forma de producir los bienes y servicios que una sociedad necesita. Lo primero que decimos es que la producción se convierte en la etapa fundamental del proceso económico. En realidad, si fuéramos en estricto sentido a analizar cuál es el objetivo de nuestra vida, diríamos que es producir bienes y servicios y lograr a través de ellos satisfacer necesidades. A través de la producción, entonces, se transforman los bienes y servicios, que por los canales del transporte, de la comunicación y del mercadeo llegan finalmente a los consumidores. ¿Qué se necesita para generar la producción? Debemos disponer de ciertos recursos y debemos tener acceso hacia esos recursos, como por ejemplo la mano de obra y las materias primas o los insumos, y los medios de capital, como por ejemplo activos, dinero, instalaciones, equipos, maquinarias, etc. Como la actividad económica involucra aspectos materiales y personas, es decir, agentes de la producción, se generan dos tipos de relaciones. Primera, se generan unas relaciones que la economía denomina relaciones técnicas de producción. Hace referencia a las formas de control que los agentes o las personas efectúan sobre los materiales y sobre el proceso de trabajo. Y se generan también unas relaciones sociales de producción, que se refieren a los vínculos que se establecen entre los dueños de los medios de producción, que son las propias personas, y los mismos agentes productivos, que también son personas a las que identificamos como trabajadores. Hablamos ahora de los sistemas económicos de producción y encontramos que en términos generales las personas, los gobiernos, las empresas se pueden agrupar bajo tres tipos de sistemas. El primer sistema lo vamos a denominar de economía de mercado. Estas palabras identifican generalmente a lo que hoy conocemos como el capitalismo, en donde hay unas características específicas. Por ejemplo, las personas somos los propietarios de los medios de producción. Existe una relativa libertad de empresa dentro de unas condiciones institucionales o dentro de un marco legal. Existe generalmente una relación de producción en donde hay dependencia salarial, hay patronos y hay empleados. Y la distribución del ingreso se hace a través del sistema de precios, es decir, a través de un sistema competitivo, en donde el empresario decide, con base en cómo funciona su mercado y las necesidades que ese mercado tiene, el qué, el cómo y el para quién se produce. La finalidad fundamental de este sistema de producción es la ganancia, que se genera a través de la competencia y en donde el fin de lucro se convierte en el motor de todo el sistema. La distribución de los bienes que se producen bajo este sistema se realiza de acuerdo a las leyes del mercado y del sistema de precios. En oposición a este sistema de economía de mercado, encontramos el sistema de producción de planificación centralizada, donde la característica fundamental es una propiedad que tiene el Estado sobre los medios de producción. Adicionalmente, a raíz de esta propiedad estatal, se generan unas relaciones de producción sobre la base de la cooperación. Y finalmente, la distribución del ingreso según el principio a cada cual según su capacidad y según la cantidad y calidad del trabajo aportado
al proceso productivo. En este sistema adicionalmente encontramos que es una planeación global y obligatoria que la realiza el Estado. El Estado entonces toma las decisiones clave basado en su poder y en el principio de autoridad centralizada y determina el qué, el cómo y el para quién producir. Podemos encontrar entre estos dos extremos de sistemas de economía un sistema que denominamos por su naturaleza de economía mixta, que está basado en la teoría del intervencionismo del Estado en la actividad económica. Esto significa que el sector público colabora con la iniciativa privada para resolver las preguntas de qué, cómo y para quién producir. Combina la práctica de la libre empresa capitalista con las empresas de propiedad del Estado para mejorar el funcionamiento de los mercados en lo que se refiere a las determinaciones sobre qué tipo de moneda, los créditos que se obtienen, los salarios que se pagan, los precios que funcionan para los diferentes bienes en el mercado, el tipo de cambio, etc. Dentro de este concepto de la economía mixta aparece un Estado que ha sido clasificado por la teoría económica como el Estado benefactor, en donde la labor fundamental es la gestión de empresas de servicios públicos, de educación y de salud. Y un Estado empresario, donde facilita o participa en la producción agrícola, manufacturera, transporte, finanzas, comunicaciones, etc. La globalización está afectando y transformando muchos aspectos de la sociedad, incidiendo en las condiciones de vida de un número creciente de individuos y, en consecuencia, transformando los sistemas económicos de producción a través de las economías de red, que hacen que el valor del producto para cada participante en la red sea mayor cuanto más elevado sea el número de conexiones a la red. La globalización hace que el tiempo de implantación o de penetración en el mercado de los nuevos bienes se reduzca drásticamente, cambiando los esquemas de participación y estructuración de los sistemas de producción. La misión de las empresas no es otra que la de producir y vender bienes y servicios. La globalización ha alterado las formas de actuar, pasando de un modelo que llamamos industrial y que está basado en el capital físico, es decir, la maquinaria y los equipos, a un modelo que llamamos informacional, en donde lo fundamental para lograr la venta de esta producción es la información, el conocimiento y las nuevas tecnologías. De esta manera se ha condicionado el modelo productivo y el comportamiento de las empresas mediante dos fenómenos claramente identificados. El primero hace referencia a la deslocalización de actividades productivas, es decir, el desplazamiento de la actividad hacia otro país, las nuevas estrategias de crecimiento empresarial a través de la internacionalización.